Continuamos con la unidad 8, Éxodo, Israel es liberado. Los capítulos 1:1 al capítulo 15:21 del libro de Éxodo. Dios levanta un caudillo. Faraón con dureza obligará a servir como esclavos a los hebreos, y así los desmenuzará en número y a la vez se aprovechará de ellos para realizar la construcción de obras públicas. Pero Dios frustrará el plan de Faraón. Cuanto más los egipcios oprimen a los hebreos, tanto más se multipliquen y crecen. El acto de exterminar a los hebreos, matando a los bebés varones, fue el intento de Satanás de frustrar el plan de Dios para proporcionar un libertador. Dios preparó a Moisés para ser caudillo y libertador de su pueblo. La mano divina de nuestro Creador se evidencia paso a paso de cómo fue protegiendo y guiando a Moisés. Vemos en primer lugar que Moisés fue criado en un hogar piadoso. Durante los primeros 5 o 7 años de su vida, aprendió a tener no solamente fe en Dios, sino también simpatía y amor a su pueblo oprimido. Se sentía más parte del pueblo oprimido de Israel que como egipcio. En una segunda parte podemos ver que fue educado en el palacio de Egipto. Allí Moisés recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto de aquel entonces. Adquirió también experiencia en el desierto. Al contar 40 años, Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por sus propias fuerzas. Pero ni Moisés estaba preparado para liberarlo, ni el pueblo para ser liberado. En el desierto tuvo comunión con Dios y llegó a conocerlo personalmente. Allí aprendió a confiar en Él y no en su propia fuerza. La zarza ardiente representaba la presencia y santidad purificadora de Dios. Moisés estaba poco dispuesto a aceptar la comisión de Jehová. Respondió con 4 excusas. Primero dijo: ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Esto lo podemos observar en Éxodo capítulo 3 y el versículo 11 dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, esta es una primera excusa que tiene. Una segunda excusa: ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo?, dice Moisés. El verso 13 del capítulo 3 de Éxodo, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Acá tiene nuevamente una excusa. Una tercera excusa lo vemos en el capítulo 4, verso 1. Los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque ellos dirán: no te ha aparecido Jehová. Y una cuarta excusa vemos cuando dice: no tengo facilidad de palabra, en el capítulo 4, verso 10 de Éxodo también. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vemos acá las excusas que tiene Moisés. En primer lugar, podemos advertir que hay una resistencia hacia Dios de cumplir este mandato. Sin embargo, también podemos advertir que Moisés ya no está dependiendo en sus propias habilidades, al contrario, se siente incapaz y pareciera que su yo ya ha sido menguado, ya disminuyó. Aarón se unió a Moisés en el camino y juntos trajeron la promesa de liberación a los ancianos y también las señales. El conflicto con Faraón. Con denuedo, Moisés y Aarón se presentaron en la sala de audiencia de Faraón y le comunicaron la demanda de Jehová. La demanda de Jehová era: deja libre a mi pueblo. Él se burló de ellos diciendo que la única razón por la que deseaban celebrar la fiesta era estar demasiado ociosos. Por lo tanto, Faraón hizo más gravoso el trabajo de los hebreos, negándoles la paja necesaria para producir ladrillos. Los israelitas se encontraban tan desanimados después de la negativa de Faraón que no quisieron ni siquiera escuchar a Moisés cuando les transmitió lo que Jehová le había revelado. Ahora, ante esta oposición que manifiesta Faraón,
Ahí es cuando Dios se va a glorificar. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? De manera muy vehemente, Faraón se dirige hacia Dios de esa manera: ¿quién eres tú? Y la respuesta va a estar expresada en las plagas que van a destruir a Egipto. Las plagas, como vamos a advertir, están dirigidas a alguna divinidad que los egipcios adoraban. Vemos la primera plaga: el agua del Nilo se convirtió en sangre, que fue un golpe contra Hapi, el dios de las inundaciones del Nilo. Este era un dios, pero ahora se convirtió el agua en sangre. Número 2, la tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Hapi y Ect, para decir que las ranas también obedecen al Creador. Una tercera plaga, la plaga de los piojos, tal vez mosquitos. El polvo de la tierra, considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insectos muy molestosos. Número 4. Enormes enjambres de moscas o tábanos llenaron Egipto. Debe haber sido un tormento para los egipcios. 5. Murió el ganado. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro, como en toda la región de Palestina. En aquel contexto histórico se veneraba al toro y los cuernos eran un símbolo de poder. Número 6. Las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron ahora úlceras dolorosas. 7. La tormenta de truenos, rayos y granizo devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino y mató los animales de Egipto. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. El vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios, y aquí se insinúa que Dios hablaba en juicio. Los egipcios que escucharon la advertencia misericordia de Dios salvaron su ganado porque creyeron. Número 8. La plaga de langostas traída por un viento oriental consumió la vegetación que había sobrevivido de la tormenta de granizo. Acá son los dioses Isis y Serafis, que supuestamente protegían a Egipto de las langostas. Bueno, ahora se vieron impotentes. Número 9. Las tinieblas sobre el país fueron el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, el dios solar. Los luminares celestes, objetos de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra Faraón mismo, porque él era supuestamente hijo del sol. Y número 10. La muerte de los primogénitos. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová, y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. A pesar de todo, de todas estas señales, el endurecimiento del corazón de Faraón dio a Dios la oportunidad de manifestar su poder cada vez más, hasta que hiciera una impresión profunda y duradera, no solamente en los egipcios e israelitas, sino en las naciones lejanas, tales como los filisteos, que se quedaron grabadas en sus memorias. Y por esa razón observamos en el libro de 1 Samuel, el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ese nombre se va a ir manteniendo a través del tiempo, y va a ser recordado por esa grandeza con la que Jehová Dios estaba liberando a su pueblo, destruyendo a su opresor Egipto. Israel sale de Egipto. La Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para una nación hoy en día, y aún más todavía. El último juicio sobre Egipto y la provisión del sacrificio pascual hicieron posible la liberación de la esclavitud y su peregrinación hacia la tierra prometida. La Pascua es, según el Nuevo Testamento,
un símbolo profético de la muerte de Cristo, de la salvación y del andar por fe a partir de la redención. El Cordero de la Pascua debía ser preparado de la siguiente manera. Número 1. El animal para el sacrificio había de ser un cordero macho de 1 año, es decir, un carnero plenamente desarrollado y en la plenitud de su vida. Número 2. El cordero fue sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito. Número 3. Los israelitas tenían que aplicar la sangre a los postes y al dintel de las casas, indicando su fe personal, su fe, su expresión de que están creyendo que la salvación está llegando a ellos. Número 4. Tenían que asar la carne del cordero y comerla con pan sin levadura, y también tenían que comer hierbas amargas. Número 5. Los israelitas debían comerlo de pie y vestidos como viajeros, a fin de que estuvieran preparados para el momento de la partida. Los egipcios, al momento de la salida de Israel, por la orden ya de Faraón, un corazón ahora derrotado por toda la grandeza de Dios en las plagas y por último la muerte de los primogénitos, los egipcios entregaron sus alhajas, oro y plata a los hebreos cuando estos se lo pidieron, pues sentían que estaban bajo sentencia de muerte. Les rogaron que se alejaran rápidamente. Dios mismo se constituyó en guía de su pueblo, manifestándose en una columna de nube y de fuego. El hecho de que el mar rojo se abriera fue milagroso, aunque Jehová usó a su siervo y a un fuerte viento como el instrumento para abrir el mar. El único poderoso ahí era Dios. La columna de nube se convirtió en la retaguardia de Israel, de manera que la misma columna que fue una bendición para los israelitas se constituyó en obstáculo para sus enemigos, los egipcios que estaban persiguiendo el ejército de Faraón, que se había arrepentido y ahora querían de vuelta traerlos de esclavos al pueblo de Israel. Después de la espectacular liberación, después de que el mar rojo se abrió y ahí el ejército de Faraón fue llevado por las aguas, una vez que volvieron a su curso natural, los hebreos cantaron alabanzas a Jehová por el triunfo. La primera parte del cántico de Moisés, que está en el capítulo 15, versículos 1 al 12 de Éxodo, trata de la victoria sobre los egipcios. Y la segunda parte del capítulo 15, versos 13 al 18, profetiza la conquista de Canaán. Es decir, que esta victoria estaba en una forma de cántico, hablando de la grandeza de Dios y de la victoria sobre los egipcios. Pero todavía faltaba algo más: la conquista de Canaán.